Vos comprenderás, si está en juego la democracia y la república y no estamos dispuestos a aceptar las reglas de juego básicas del funcionamiento institucional, menos podemos discutir lo segundo. Es decir, imagínate vos acá que estuviera en juego, por ejemplo, que no te respetaran tu contrato, que no te respetaran tu libertad de prensa y tu derecho a dar tu opinión libremente, y que alguien quisiera discutir si tu corbata es azul o es roja. Entonces vos dirías, mirá, la verdad que no estoy dispuesto a dar la discusión de la corbata si como primera medida no me dejan dar mi opinión libre. Si el propio oficialismo está tratando de meter en las sesiones extraordinarias la discusión sobre los miembros de la Corte, la discusión del Consejo de la Magistratura y el juicio político a los miembros de la Corte por un fallo que no le gustó, entonces nosotros que en ese mismo contexto nos pretende que discutamos, por ejemplo, la moratoria previsional o otro tipo de cosas. O el blanqueo, pero es una cosa de loco. a eso iba a ir, bueno, que lo planteábamos un poquito recién en el editorial que hicimos juntos con Hugo. Es un año, ellos van por la democracia, es un año donde pueden perder. ¿Es posible que esperemos o que tengamos ataques más peligrosos? Bueno, por la desesperación que tienen. Hay claramente un sentido, ¿no?, en el cual están avanzando. No es una casualidad. Hay un ataque a la Corte. Ese ataque a la Corte es una forma de golpe de Estado, hay que decirlo con todas las letras. ¿Ah, sí? ¿Qué hubiera pasado si el gobierno hubiera cerrado el Congreso, por ejemplo? Sería un escándalo, ¿no? En lo de Perú. Sería lo de Perú. El intento de Bueno, Castillo. no reconocer un fallo de la justicia implica cerrar la justicia. ¿Cómo cerrar la justicia? Y acá quiero agregar un dato que me parece que es un aporte a lo que está pasando en la Comisión de Juicio Político. Esta renuncia de la diputada Masista para ser reemplazada por un diputado de la provincia de La Rioja tiene una explicación política muy clara. ¿Cuál es? El gobernador Quintela, que es el gobernador de La Rioja, fue el que puso los carteles escrachando a los cortesanos, a los jueces de la Corte en la puerta de la Casa de Gobierno riojano. Ahora se le está pagando con esta designación a este diputado que va a liderar de un modo totalmente artero y sin apego a la Constitución Nacional ataques a la justicia por mandato, por supuesto, del gobernador Quintela, pero también por mandato de la Casa Rosada. Es decir, vieron en el gobernador Quintela a alguien dispuesto a jugar. Ahí está ahí está el escrache. Bueno, el en La Rioja esto, que le gusta tanto al kirchnerismo, ¿no? Quintela, que fue el que recibió planes de vivienda y fondos del Estado durante el kirchnerismo. Bueno, ahora está haciendo lo propio, está devolviendo a través de Herrera, que es el diputado que va a reemplazar a la diputada Masista, ¿no? Muy grave. Muy grave. Ahora, Martín, el tema Massa, ¿no? ¿Cómo hace Massa y economía? Porque por un lado, Massa empezó tratando de no investir, tratando de quedar al margen de la embestida de la Corte, ahora se sumó, avala a través de Matías. Si Massa realmente quiere que se traten los temas que a él le importan, como por ejemplo el blanqueo. Dentro de las sesiones extraordinarias lo que necesita es convencer a su presidente que retire inmediatamente los temas que vinculan a la Corte del orden del día. Bueno, pero no va a haber ningún problema. No lo convence, sino que está cristinizado, está como capturado por Cristina. Entonces avala que los camioneros controlen precios a través de sus ramas más violentas. Eso es típico. Preguntar esto, ¿cómo hace después para ir a Washington al fondo y decir que él es ortodoxo, que él hace el ajuste, que él es republicano? Eso es típico del populismo. El populismo trata de mostrar que el responsable es otro. O sea, ¿cuál es la base del populismo? Y le dan a la maquinita y tratan de financiar todo el gasto público excedente con billetes fabricados, ¿no? Eso lo hicieron con el Plan Platita, lo hicieron con el déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Entonces después se hacen los distraídos y dicen, yo no tengo nada que ver. Lo de los camioneros es parte de esa pantomima de tratar de deslindar responsabilidad, de decir, no, nosotros con la inflación no tenemos nada que ver. Tan es así que vamos a poner un ejército de gente a controlar los supermercados, porque no puede ser que esto... ¿Te acordás cuando Kicillof despotricaba por ejemplo, el Club de París y después se arreglaba y le pagaba todo? Cuando despotricaba contra YPF, por ejemplo, y después en el acuerdo le pagaba más de lo que valía a Repsol, lo que valía... Bueno, entonces ellos gritan fuerte como para que parezca que están enojados contra el que sube los precios, pero en realidad los que generan la inflación son ellos mismos. Entonces, y después cuando salen a criticarlo dicen, no, nosotros no somos los que mandamos. Esquivan esa responsabilidad. Y esta semana hubo algo más grave. Esta semana hubo algo más grave porque hubo una manipulación lisa y llana
del Banco Central al generar una intervención en el contado con liqui disfrazada de recompra de deuda, pero en realidad en la práctica, mucha gente por ahí en los aspectos técnicos se pierde, en la práctica... ¿Puedes explicarlo? Explica esto, es muy porque simple. acá, vamos a ver qué se difundió oficialmente. Hubo una recompra y si hubo beneficios de amigos empresarios. Expliquémoslo de un modo que el sencillo, que lo podamos entender todos. Hubo una recompra, Massa anuncia una recompra de $1.000 millones de dólares. Exactamente. Usando de reservas bonos. de bonos en dólares. Esto teóricamente era para bajar el dólar blue, ¿no? No, eso puede, claro. Eso no es lo que ellos reconocen. No, claro, eso no es lo que supuestamente para que esté la aprobado. Tiene bonos bonos. Para que esto satisfaga lo que establece la ley de administración financiera, porque no se puede hacer cualquier cosa con la deuda. Para que uno haga una recompra de deuda, tiene que satisfacer lo que dice la ley de administración financiera. Para que eso lo satisfaga, tiene que tener algún tipo de ventaja esa recompra de deuda, desde el punto de vista financiero. Entonces, acá está la clave, tiene que haber algún tipo de ventaja desde el punto de vista financiero. Pero la lógica de esa ventaja es que yo efectivamente compre esos papeles cuando están muy baratos en el mercado sin avisar. Si yo aviso cuando salen 18, 19, 20, doy a entender que voy a participar en el mercado comprando y después termino pagando 30, 32, 35, bueno, evidentemente estoy pagando más de lo que esos papeles valían. Entonces, eso ya genera muchas dudas. Pero en la práctica... ¿Dudas de que Massa haya querido beneficiar a algunos amigos? Nosotros hicimos un pedido de informe para que explique esto en el Congreso. Para que vaya al Congreso y explique claramente, Ojalá, yo sé que él ha ido muchas veces a Congreso, porque obviamente fue presidente de la Cámara, pero además siempre se ha mostrado dispuesto a ir. Ojalá esta no sea la excepción, venga al Congreso y explique claramente las condiciones bajo las cuales tomó la decisión y por qué lo hizo de esa manera. Pero además, déjenme decirle que en la práctica lo que está pasando es que el gobierno está operando dentro del mercado de contado con liqui. Es decir, lo que está tratando de hacer es vender en 350 millones de dólares, porque dicen 1.000 millones, pero como el valor de los bonos es mucho menor, son 300, 350 millones de dólares que inserta en el mercado del contado con liqui. Vende. ¿Para qué vende? Y para que el precio caiga. Entonces, ¿qué busca? Y que los dólares paralelos, que son los que se habían empezado a recalentar, empiecen a bajar para frenar un poco. ¿Y eso puede ser efectivo? ¿Lo pueden bajar un poco? Sí, claro, puede tener algún efecto en el contado con liqui esta medida. Es meter 350 millones de dólares en un mercado, por supuesto. Lo que pasa es que lo que genera, perdóname, te termino de cerrar esta idea. Lo que genera muchas dudas y puede generar el efecto boomerang y conseguir el resultado contrario que el que está buscando Massa, es que los bonos están muy baratos justamente porque no hay reservas. Entonces, lo que está anunciando el gobierno es, voy a usar las reservas para recomprar bonos. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No era que no había reservas? No era que no había dólares. No era que no había dólares. Me están diciendo los importadores que no hay dólares. Entonces, es medio extraño. Si no hay dólares, ¿vas a quemar un poco más de reservas todavía? Te preguntaba por el rol de Rubinstein, porque se supone que es el hombre que sabe de economía, y es el viceministro en este caso, ¿no? Hacen que Massa no sabe de economía. No, quiero decir que no abogado. Claro, Massa es el jefe, en la práctica el jefe de gabinete, ¿no? Es cierto. Es una suerte de jefe de gabinete en las sombras, y el ministro de Economía es Rubinstein, ¿no? Ahora, yo quiero decir... se devaluó él también porque era superministro de Totalmente. Yo quiero decir que primero, desde el punto de vista profesional, personal, hasta antes de que Rubinstein llegara al gobierno, yo tengo y tuve siempre un gran respeto por Rubinstein, me parece una persona muy capaz, realmente me puse contento de la llegada al gobierno porque me ilusioné de que por ahí giraba el gobierno. Un poco de coherencia. Puede haber un giro del gobierno en el sentido de la racionalidad. ¿Con Cristina Kirchner crees que puede haber un giro? Bueno, por supuesto, obviamente quedó demostrado que no, pero realmente Rubinstein era una persona profesional, de bien, con una persona que entiende cómo funciona la economía, y realmente el tipo de cosas que están haciendo son insólitas, y además estamos caminando de un país que festejan que la inflación fue 5,1%. ¿Sabes cuánto te da eso cuando lo anualizás? Te da 80. Claro. O sea, están festejando 80% de inflación. Entonces, ¿eso nos conformamos? ¿Esa va a ser la inflación? Festejó la propia vocera presidencial, que no había... ¿Está bien ese? Entonces, ¿nos conformamos con eso? Bueno, ese es el ¿Nos conformamos con eso? Y el que reaparece... Sí. Dale. Vamos a Duolos, Pimpinela. No, bueno, a ver, Martín, vos que tenés cierta aspiración en la provincia de Buenos Aires, entiendo. Y Silvia, vos que, bueno, te interesa investigar sobre el peronismo. Política, claro. Hay un personaje que reapareció.